Se dice que este personaje fue inventado por los hombres celosos para asustar a sus esposas infieles, infundirles terror y al mismo tiempo reconocer las bondades de la selva. Cuentan que en cierta región de Colombia, un arrendatario tenía como esposa una mujer muy linda y con ella tuvo 3 hijos. El dueño de la hacienda deseaba conseguirse una esposa y llamó a uno de los vaqueros de más confianza para decirle: vete a la quebrada y escoge entre las lavanderas la mejor. Luego me dices quién es y cómo es. El hombre se fue, las observó a todas detenidamente. Al instante distinguió a la esposa de un vaquero compañero y amigo que, fuera de ser la más joven, era la más hermosa. El vaquero regresó a darle al patrón la información y todos los datos sobre la mujer. Dicen que cuando llegó el tiempo de las vaquerías, el esposo de la bella relató al vaquero que traía sus tristezas. Se quejó de su esposa, pues la notaba fría, menos cariñosa y ya no le arreglaba la ropa con el mismo cuidado de antes. Vivía de mal genio, era déspota desde hacía algunos días hasta la fecha. Le confesó que le provocaba irse lejos, pero le daba pesar con sus hijos. El vaquero, conocedor del secreto, compadecido de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, advirtiendo no tener él ninguna culpabilidad. Pero el esposo, entristecido y traicionado, le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue a pensar a solas sobre el asunto y se decía: si yo pudiera convencerme de que mi mujer me engaña con el patrón, que me perdone Dios, porque no respondo de lo que suceda. Dicen que este vaquero luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo porque su patrón lo mandaba por la correspondencia, que no regresaba esa noche. Se despidió de beso y acarició a sus hijos. Se montó a su caballo y aprisa salió por diversos lugares para matar el tiempo. Llegó a la cantina y bebió unos tragos de aguardiente. A eso de las 9 de la noche se fue a pie por entre el monte a espiar a su mujer. Serían ya como las 10 de la noche cuando la mujer, viendo que el marido no llegaba, se fue para la hacienda en busca de su patrón. El marido, cuando vio que la mujer se dirigía por el camino que va al hato, salió del escondite. Llegó a la casa, encontró a los niños dormidos y se acostó. Como a la madrugada llegó la infiel muy tranquila y serena. El esposo le dijo: ¿de dónde vienes? Ella con naturalidad le contestó: de lavar unas ropitas. De noche, dijo su marido. A los pocos días, el burlado esposo inventó un nuevo viaje. Montó en su caballo, dio varias vueltas por un potrero y luego lo guardó en una pesebrera vecina. Ya de noche se vino a pie para esconderse en la platanera que quedaba frente a su casa. Esa noche la mujer no salió, pero llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con el machete en alto y, sin dar tiempo al enamorado de librarse del abrazo, le quitó la vida con un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo, pero el furioso marido le dio tremendo machetazo a la cadera que la dejó sin una pierna, como si fuera la rama de un árbol. Ambos murieron casi a la misma hora. Al vaquero lo enviaron a la cárcel, pero cuando salió al poco tiempo, volvió por sus 3 hijos y le prendió fuego a la casa. Dicen que esta mujer deambula por fincas, bosques y selvas solitarias desde aquella terrible noche. Las personas aseguran haberla visto saltando en una sola pata, por sierras, cañadas y caminos, lanzando gritos lastimeros. Es el alma en pena de la mujer infiel que vaga por montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. Cuenta la leyenda que la patasola vive entre los matorrales de la selva, en las cumbres de la llanura. Algunos dicen que es una mujer bellísima que llama a los hombres solitarios que están en el bosque o sus alrededores y los atrae para enamorarlos, pero avanza hacia la oscuridad del bosque, a donde los va conduciendo con sus miradas cautivantes hasta transformarse en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desproporcionada de donde asoman unos dientes felinos y una cabellera corta y despeinada que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad. Además dicen que ha habido ocasiones en las que oyen los lamentos de una mujer extraviada. Gritan para auxiliarla, pero los quejidos van tornándose más tristes a medida que avanzan hacia la víctima y cuando ya está muy cerca, se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona, le chupa la sangre y termina triturándola con sus agudos colmillos. Ese es el mito de la patasola. Es entonces muy colombiano, supongo. Si la mayoría no lo ha escuchado, entonces es porque no es latinoamericano, es colombiano. La Llorona sí es como súper latinoamericano, ¿no?
Pero ese es. Básicamente a machetazos. Murió y se convirtió en un espectro con una sola pata. Hola, Antelex. La cegua, ¿cómo? El pájaro de tres patas, ese no lo conozco. Malvado 767, bienvenido, papá. La chimpavaca. What the fuck? ¿Qué fucking es la chimpavaca? Hola, Eric, ¿qué tal? Llegaste un poquito tarde, sí, señor. ¿Por qué Helios quiere comerte a besos? ¿Qué? Porque soy curioso y me gusta investigar cosas. ¿Algún problema? Mírate unos cortos de terror animados que cuentan historias de terror latinoamericano realizados por Estudio Freak, uno de cada país. Mira, no lo conozco. ¿Sabían que la carne humana sabe como el cerdo? What? En Colombia el más terrorífico es el de la motosierra. Ese es uno actual, sí, ese es uno actual. Qué buen machete. ¿Cuál era la canción del man que mató al diablo con su machete? No me acuerdo, pero era un corrido, ¿no? Leyenda patriarcal o es idea mía. Es re patriarcal. Es súper patriarcal. Pero bueno, eso es un cuento de los años 1700 o 1800.